Hay una estructura en este planeta que lleva más de 4000 años de pie, que ha sobrevivido guerras, terremotos, inundaciones y el paso del tiempo, que fue durante miles de años el edificio más alto que el ser humano había construido jamás, y que hoy, en pleno siglo XXI, con toda nuestra tecnología, con nuestros ordenadores, con nuestros satélites y nuestras grúas de 100 metros de altura, seguimos sin poder explicar con certeza cómo fue construida. Estamos hablando de la Gran Pirámide de Giza, y lo que voy a contarte hoy no lo encontrarás en los libros de texto. Bienvenido a Enigmas del Antiguo Mundo. Prepárate porque esto va a cambiar todo lo que creías saber sobre el Antiguo Egipto. Desde pequeños, nos enseñaron la misma historia. Los egipcios construyeron las pirámides usando miles de esclavos. Las arrastraban con cuerdas y rampas de arena. Tardaron décadas en levantarlas. Y lo hicieron como tumbas para sus faraones. Historia cerrada, caso resuelto. Pero hay un problema enorme con esa versión. Varios problemas, de hecho. El primero es que no hay ninguna evidencia arqueológica de que esclavos construyeran las pirámides. Ninguna. Lo que sí se ha encontrado son los restos de los trabajadores. Y esos restos muestran que eran hombres bien alimentados, con atención médica, con salarios, no esclavos, trabajadores especializados. El segundo problema es la escala. La Gran Pirámide está compuesta por aproximadamente 2,3 millones de bloques de piedra. Cada bloque pesa entre 2 y 80 toneladas. Los más grandes, en la Cámara del Rey, pesan hasta 80 toneladas. Para construirla en el tiempo que los arqueólogos estiman, los trabajadores habrían tenido que colocar un bloque cada 2 minutos. Cada 2 minutos, durante 20 años, de día y de noche, sin parar. Con cuerdas y rampas, tú decides, pero lo que más me impacta de las pirámides no es su tamaño, es su precisión. La Gran Pirámide está alineada con los 4 puntos cardinales con un margen de error de apenas 0,05 grados. Para que lo entiendas, los mejores topógrafos modernos, usando tecnología GPS y láser de última generación, cometen errores mayores que ese cuando construyen edificios. Los egipcios lo hicieron hace 4500 años, sin GPS, sin láser, sin instrumentos de precisión modernos, solo con cuerdas y estrellas, según nos dice la arqueología oficial. Pero eso no es todo. La base de la Gran Pirámide es casi perfectamente cuadrada. Los 4 lados tienen una diferencia entre sí de apenas 58 milímetros, en una estructura de 230 metros de lado. 58 milímetros de diferencia. Eso es una precisión del 99,99%. Y hay algo más que casi nadie menciona. Si tomas el perímetro de la base de la Gran Pirámide y lo divides por el doble de su altura, obtienes el número pi, 3.459, el número pi, que según la historia oficial no fue calculado por los griegos hasta 2000 años después de que se construyera la pirámide. ¿Cómo sabían los egipcios el valor de pi? ¿Fue una coincidencia? Con ese nivel de precisión, las coincidencias no existen. Durante siglos se creyó que las pirámides solo tenían las cámaras que ya conocemos. La Cámara del Rey, la Cámara de la Reina, la Gran Galería. Pero en los últimos años la tecnología moderna ha empezado a revelar algo perturbador. En 2017, un equipo internacional de científicos utilizó una técnica llamada muografía, que usa partículas subatómicas llamadas muones para escanear el interior de estructuras sólidas, como una radiografía gigante. Y lo que encontraron dentro de la Gran Pirámide dejó al mundo sin palabras. Una cámara enorme, completamente desconocida, de al menos 30 metros de longitud, escondida sobre la Gran Galería. Nadie sabía que estaba allí, nadie la había explorado, nadie sabe qué hay dentro. Y lo más inquietante es esto. Si los egipcios construyeron las pirámides como simples tumbas para sus faraones, ¿por qué hay cámaras ocultas que no aparecen en ningún plano conocido? ¿Qué estaban escondiendo o protegiendo? Ahora quiero que pienses en algo. Si tuvieras que dejar un mensaje para una civilización futura, una civilización que no habla tu idioma, que no conoce tu cultura, que quizás ni siquiera existe todavía, ¿cómo lo harías? Las estrellas son lo único que no cambia, o casi. En 1994, el investigador Robert Bauval
publicó algo que revolucionó el estudio de las pirámides. Descubrió que las 3 pirámides de Giza reproducen exactamente la posición de las 3 estrellas del cinturón de Orión. Y no solo eso, el río Nilo, en su posición relativa a las pirámides, reproduce exactamente la Vía Láctea en su posición relativa a la constelación de Orión. La correspondencia es perfecta. Pero hay algo más. Debido a un fenómeno astronómico llamado precesión de los equinoccios, la posición de las estrellas en el cielo cambia muy lentamente a lo largo de miles de años. Y si calculamos cuándo el cinturón de Orión estaba en exactamente la posición que reproducen las pirámides, la respuesta es el año 10.500 a.C., no 2.500 a.C., que es cuando supuestamente se construyeron. 10.500 a.C., 8.000 años antes. ¿Están las pirámides señalando esa fecha? ¿Y qué pasó en el año 10.500 a.C.? A pocos metros de las pirámides, mirando hacia el horizonte, existe otra estructura que esconde secretos igual de profundos, la gran esfinge de Giza, con cuerpo de león y cabeza humana, mirando hacia el este, hacia donde sale el sol. La arqueología oficial dice que la esfinge fue construida alrededor del año 2500 a.C. durante el reinado del faraón Kefren. Pero en los años 90, un geólogo llamado Robert Schoch hizo un descubrimiento que sacudió al mundo académico. Schoch estudió los patrones de erosión en la esfinge y encontró algo inesperado. La erosión no era del tipo que produce el viento y la arena del desierto. Era erosión producida por agua, por lluvia intensa y prolongada. El problema es que el desierto de Giza lleva miles de años siendo un desierto. Para que la esfinge mostrara ese nivel de erosión por agua, tendría que haber sido construida en una época en que esa región era húmeda y lluviosa. Eso nos llevaría a al menos 7000 a.C., quizás hasta 10.000 a.C., lo que significa que la esfinge podría ser miles de años más antigua de lo que nos enseñan. ¿Quién la construyó entonces? Una civilización anterior a los egipcios. ¿Una civilización que la historia oficial no reconoce? Los egipcios sabían cosas que no deberían haber sabido. Su calendario era uno de los más precisos de la antigüedad. Conocían los ciclos de la estrella Sirio con una precisión que los astrónomos modernos encuentran asombrosa. Sabían que la Tierra giraba alrededor del Sol. Conocían la duración exacta del año solar. Pero lo más perturbador es lo que aparece en algunos de sus textos más antiguos. En los llamados textos de las pirámides, que son los textos religiosos más antiguos del mundo conocido, los egipcios describen a sus dioses llegando desde las estrellas, describen viajes al cielo, describen seres que vienen de Orión y de Sirio, y describen algo llamado la primera vez, el Sept Tepi en egipcio antiguo, un momento mítico en el pasado remoto cuando los dioses vivían entre los hombres y les enseñaron todo lo que sabían. ¿Mitología o memoria histórica de algo que realmente ocurrió? La diferencia entre las dos cosas depende de a quién le preguntes. Dentro de las pirámides y en los templos cercanos se han encontrado objetos y marcas que no encajan con lo que supuestamente sabían los egipcios. En el templo de Abidos existe un bajo relieve que lleva décadas siendo estudiado y debatido. En él aparecen grabados que, dependiendo de cómo los mires, se parecen de forma inquietante a un helicóptero, a un submarino, a un tanque y a un avión. La arqueología oficial dice que es una superposición de jeroglíficos, que dos inscripciones distintas se grabaron una encima de la otra creando esa ilusión óptica. Puede ser, pero en el Museo del Cairo existen pequeñas figuras doradas predinásticas que los arqueólogos clasificaron durante décadas como representaciones de pájaros o insectos, hasta que en 1969 un equipo de investigadores las estudió desde un punto de vista aeronáutico y concluyó que eran aerodinámicamente funcionales, que si se construyeran a escala mayor podrían volar. Juguetes, representaciones de animales o modelos de algo que los egipcios vieron volar sobre el Nilo hace miles de años.
Y aquí llegamos a algo que la arqueología oficial prefiere no discutir demasiado. Las pirámides no son solo egipcias. En México están las pirámides de Teotihuacán y las pirámides mayas de Chichén Itzá y Tikal. En Perú están las pirámides de Caral, que son incluso más antiguas que las egipcias. En China existen pirámides que el gobierno chino ha clasificado y a las que no se permite el acceso a investigadores extranjeros. En Indonesia existe la pirámide de Gunung Badang, que las dataciones más recientes sitúan en una antigüedad de al menos 10.000 años. En Bosnia existe lo que algunos investigadores llaman la pirámide de Bosnia, aunque la arqueología oficial lo niega. Culturas que nunca se conocieron, que estaban separadas por océanos imposibles de cruzar con la tecnología que supuestamente tenían, y todas construyeron pirámides. Todas orientaron esas pirámides hacia las estrellas. Todas tenían mitos de seres divinos que les enseñaron a construirlas.